el protagonista de nuestra sección de genialidades memorables no es otro que Silvio Berlusconi. En realidad, con las genialidades memorables, es decir, con las tonterías del ex primer ministro italiano, se podrían llenar varios programas. A Berlusconi no se le ocurrió mejor cosa que alabar al dictador fascista Benito Mussolini, que como sabemos fue un aliado de Adolfo Hitler. Justamente hizo esto el día dedicado a la memoria de las víctimas del Holocausto. En 1938, Mussolini promulgó las llamadas leyes raciales, que desataron la persecución de los judíos italianos. Más de 7.000 fueron deportados a los campos de exterminio de los nazis. Y en Milán, ante supervivientes y familiares de víctimas del Holocausto, Berlusconi soltó esta perla. Es difícil ponerse en el lugar de Mussolini. Por temor a que los alemanes vencieran, prefirió aliarse con Hitler en vez de enfrentarse a él. Y dentro de esa alianza nos fue impuesto el exterminio de los judíos. Por otro lado, Mussolini hizo muchas cosas buenas. Después de pronunciar estas palabras, esta genialidad de la semana, Berlusconi participó en el acto. Bueno, más o menos participó, que se quedó dormido durante el evento, durante la ceremonia de recuerdo y la memoria a las víctimas del nazismo. Si encuentra alguna genialidad memorable, una tontería que haya dicho algún político o algún personaje público, por favor, mándemela a la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o a mi cuenta personal @MoisésNaim. Y ahora cambiamos de tema. Les voy a hablar de un fenómeno silencioso, pero que será clave en el siglo XXI, la competencia por los alimentos. En tan solo 40 años, en las próximas 4 décadas, el planeta va a llegar a tener 9.000 millones de habitantes. Este crecimiento demográfico, combinado con otros factores, está empujando hacia arriba los precios de los productos básicos. Además, la escasez de agua, el alto costo de la energía también contribuyen a agravar la crisis alimentaria del mundo. Muchos países, como China, India, Arabia Saudita, están muy preocupados y han comenzado a dar pasos para garantizarse el suministro de alimentos para el futuro. ¿Cómo? De muchas maneras, pero una, y muy interesante, es que están comprando millones de hectáreas de tierras cultivables en países en Asia, en África y por supuesto también en Sudamérica. Esta práctica complicada, peligrosa, se está haciendo cada vez más extendida, cada vez más popular. Y de hecho es peligroso porque puede privar de sus recursos, de la comida, a las poblaciones más vulnerables de estos países, a los más pobres. Nuestra corresponsal Begoña Cortina nos explica los detalles. La lucha por el petróleo marcó la geopolítica del siglo XX. Ahora empieza otra gran batalla en el planeta, el control de las tierras agrícolas. Ya no son terratenientes locales los que disponen de las haciendas y las vidas de los campesinos. Los nuevos latifundistas globales son gobiernos y fondos de inversión. La crisis alimentaria del 2008, con la subida del precio de las cosechas, desató la alarma en los países que importan maíz, trigo o arroz para dar de comer a su población. Para asegurarse el abastecimiento, muchos de ellos se han lanzado a comprar tierras fértiles en el extranjero. Muchos países asiáticos están adquiriendo tierras. China, Japón, Corea del Sur, al igual que India. Y muchos países del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, no tienen condiciones para cultivar todo lo que necesitan y en cambio sí tienen dinero para gastar. Buscan tierras sobre todo en África, pero también en Asia, por ejemplo, Indonesia o Camboya, y en América Latina, principalmente en Brasil y Argentina. Gobiernos e inversionistas privados compran grandes latifundios para producir y exportar alimentos, pero también materia prima para biocombustibles. En las últimas décadas, muchos inversionistas han adquirido tierras con una superficie equivalente al doble del tamaño de Colombia, tierras que podrían ser utilizadas para producir alimentos para 1.000 millones de personas. En teoría, estas operaciones deberían beneficiar a los países pobres al proporcionarles más ingresos, nueva tecnología, mejores infraestructuras, escuelas, clínicas y, sobre todo, puestos de trabajo. Pero la realidad es muy distinta, sobre todo en el África subsahariana, donde proliferan los gobiernos corruptos y no hay seguridad jurídica. Las autoridades suelen negociar a espaldas de la población afectada y los inversionistas no cumplen sus compromisos. Prometen crear empleos, pero traen a sus trabajadores. Más de 1 millón de chinos han desplazado a los campesinos locales en África.
También prometen dejar parte de las cosechas, pero se las llevan en su totalidad. En Etiopía, las tierras cultivables han aumentado gracias a la inversión extranjera, pero los mercados locales están vacíos. Etiopía o Sudán son países que siempre han dependido de la ayuda humanitaria internacional y, sin embargo, están ofreciendo sus valiosas tierras agrícolas a extranjeros que las usan para sus propios fines. En la mayoría de los casos, estos extranjeros se llevan las cosechas fuera del país sin vender nada a las comunidades locales. Es un fenómeno muy peligroso. A los expertos también les preocupa que la compra de tierras provoque el desplazamiento forzoso de los campesinos, como denuncia este alcalde de Sayaché, al norte de Guatemala. Pues los terratenientes hicieron un análisis de plan y se metieron a engañar al pueblo de Sayaché. Estratégicamente ellos compraron selectivamente las parcelas para ir encorralando a la población que tenga tierra. En cambio, Argentina, Brasil o Perú han tomado medidas para limitar las concesiones de tierras y garantizar que contribuyan al desarrollo local. Algunas voces exigen que los organismos internacionales hagan algo para impedir los abusos de lo que denominan el neocolonialismo agrario. Las críticas van, sobre todo, contra el Banco Mundial, que ha financiado la compra de miles de hectáreas en países pobres para impulsar su desarrollo. No sabemos si el Banco Mundial conoce cuántas de sus inversiones están destinadas a la compra de tierras. Además, su oficina privada, la Corporación Financiera Internacional, realiza muchos de sus proyectos a través de intermediarios financieros que no tienen el mismo nivel de transparencia. Aquí en el Banco Mundial reconocen que en el pasado se han producido ciertas prácticas que han llevado a la decepción, pero continúan defendiendo estas transacciones, estas operaciones como herramienta para el desarrollo. Estamos evaluando algunos de estos proyectos para sacar lecciones de los lugares donde nos equivocamos. Pero creo que el saldo es positivo. Junto a nuestra oficina privada, la Corporación Financiera Internacional, hemos desarrollado unos principios para otorgar financiamiento solo a aquellos proyectos que pueden demostrar su responsabilidad social y ambiental. La compra de tierra tiene que beneficiar a los países que las venden y a sus poblaciones. Solo una estricta vigilancia internacional impedirá que se repitan en el siglo XXI las prácticas coloniales del pasado. Para Efecto Naim, Begoña Cortina. Muchas gracias, Goña, por este interesante reportaje. La carrera por la compra de tierras cultivables apenas está comenzando. Tendrá consecuencias de todo tipo, muchas de ellas impredecibles. En Efecto Naim estaremos muy atentos a este fenómeno y a sus consecuencias y se las vamos a traer periódicamente. Y para cerrar el programa de hoy hablaremos de gente inteligente. ¿Quién será la gente más inteligente del mundo? Como sabemos, desde hace un siglo existe una prueba estandarizada, un test, un examen, que mide la inteligencia. Es lo que llaman el cociente intelectual. El valor promedio es 100 y los que tienen un cociente superior a 140 son genios, así los llaman los expertos. Apenas un 0.5% de la humanidad alcanza esta categoría. Y aquí les presento las 10 personas más inteligentes del mundo de acuerdo a este test.
los inteligentes. Muy interesante. Y hasta aquí el programa de hoy. Los espero la semana que viene.